¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de la autoridad portuaria, de cómo ha ido lo que llevamos de año, de las obras que se están llevando a cabo, así como de los tráficos de este primer semestre y lo que se prevé que se dé a lo largo de los meses que nos quedan para finalizar este año. De todos estos aspectos hablaremos esta noche con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Sant Cibrao, Francisco Barea. Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Antes de conocer todo cómo ha ido a lo largo de este año, lo que llevamos de año, este mes de septiembre se cumplen 3 años desde que asumió el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué balance hace? Internamente yo hago un balance positivo, pero siempre he dicho que no soy yo quien me debo de valorar. Debe de valorar pues la gente, el pueblo de la ciudad de Ferrol, que es el que tiene que ver más o menos la gestión como ha sido, ¿no? Yo particularmente me siento orgulloso de ciertas cosas que hemos conseguido, y una de ellas es la participación, formar parte pues, de este gran proyecto que es lo que llamamos Abrir Ferrol al Mar, que en nuestro caso es la renovación de la fachada marítima. Me da pues, mucho gusto ser partícipe de ello, porque creo que es una transformación importantísima de la ciudad y que ya empieza a ser visible. Va a seguir siéndolo, lógicamente, cuando el ayuntamiento empiece el año que viene la parte que le toca, pero eso sí que es verdad que me da un buen gusto, ¿no? de haber estado en esto. Hace 3 años, yo creo que la primera vez que la entrevistaba, le preguntaba por esos retos que se proponía, entre ellos nuevos tráficos, aumentar esa relación ciudad-puerto. Creo que son pilares que los ha llevado desde el primer momento y hemos notado que pues ha llevado adelante. Sí, los pilares son los mismos, porque tienen que serlo a lo largo del tiempo, independientemente de quién esté en la presidencia. Yo creo que el puerto tiene que basarse en esos 4 pies que habíamos hablado en su momento, y 2 de ellos, como muy bien has dicho, lógicamente los tráficos en Ferrol es algo crítico, pues por las circunstancias que ha habido, pero en lo que estamos comentando ahora, como es el puerto ciudad, creo que también era crítico, creo que era algo totalmente necesario. Por una parte, la relación con la ciudad en cuanto a, no físicamente, sino en temas de fiestas, de actuaciones, de que la gente vaya más al puerto de lo que iba. Actividad. Y la otra es la parte que sí que acabamos de comentar, que es esa transformación, ¿no? en base a obras. Es verdad que lleva tiempo hacerlas, las actividades son muy fáciles de hacer, pero las obras pues llevan su tiempo, y eso era algo que creo que estaba en una situación precaria y que yo ahora mismo, pues hombre, ya ha cambiado, que eso sí que creo que ha cambiado bastante. Como ya adelantaba, es verdad que varias obras hemos visto unos avances importantísimos con respecto a esa mejora de la movilidad sostenible en la fachada marítima. Se puede hablar de 4 actuaciones, de las cuales 2 ya se llevaron a cabo. 2 se abrieron el 1 de agosto y las otras 2 las vamos a terminar entre finales de noviembre y principios de diciembre. Las 2 van a estar a primeros de diciembre, por lo tanto este año tendremos acabado el frente completo. Entre esas actuaciones que comentaba que ya se llevaron a cabo en agosto está la apertura de ese aparcamiento. ¿Qué tal acogida ha tenido? Yo creo que bueno, es verdad que es el aparcamiento peor de los 2, y peor de los 2, para que se me entiendas, porque es verdad que queda un poquito más alejado, y que bueno, que es al final la gente nos movemos por costumbres, va a llegar un momento que va a ser algo totalmente habitual desplazarnos ese espacio, como hacemos en el resto de ciudades, como hacemos en La Coruña, como hacemos en muchos sitios, ¿no? Digo que es menos importante porque el otro está mucho más cerca de la ciudad y va a generar otras 160 plazas más. Esas 160 plazas, quiero recalcar que en un primer momento se hablaba de que esas 160, 50 ya existían. Es verdad que existían, pero existían para la autoridad portuaria, para Guardia Civil, etc. Ahora no van a ser así. Ahora van a ser 160 plazas para el público. Todos. Importante. Para el público. Por lo tanto, entre las 2 nos vamos a ir a 261 plazas. Creo que es para el año que viene un avance importante, para la actividad de todo el año, sobre todo del verano que viene, y bueno, esa es una de las claves que como muy bien has dicho, barajábamos cuando hablábamos de
esa relación porto-ciudad en este ámbito, ¿no? Y la otra actuación que queda es ese carril bici, terminar esa parte que queda. Ese es el que se acabará a finales de noviembre, que incluye el carril bici y la contorna del carril bici, ¿no? Nos queda por hacer el frente de la autoridad portuaria, el frente del local Marushaina que tenemos al lado y el frente de los bares, y el trozo del muro de la cortina. Ahí estamos haciendo la licitación de los proyectos para prepararlo y en su momento acometer las dos que nos quedarían para que quedara completa la fachada marítima. Y seguimos hablando de obras porque también podemos decir que se encuentra en la recta final esa construcción del tren al puerto exterior, con avances que ha habido en estos últimos meses. ¿Cómo se encuentran? La obra del tren se encuentra bien. Ahora, cada vez que hablamos de ella, la verdad que podemos hablar de que las cosas van bien. Va a una velocidad normal en lo que corresponde a una obra como esta. Ahora va bien en ese aspecto. Veremos en no mucho tiempo empezar a colocar el viaducto. El viaducto se está fabricando en taller, ya lleva fabricándose un par de meses. Son unas plataformas que vienen y se colocan encima de los pilares y que se colocan por el lado de tierra, de este lado del puerto. A la gente le puede llamar la atención que no se empiece el puente por la tierra, y no se empieza porque necesitamos ese espacio para meter las piezas y empujarlas hacia la situación donde van a ir definitivas encima de los pilares en el agua. Una vez se acaben la colocación de esas tres grandes piezas, se terminará lo que es el propio viaducto en la zona de tierra. Empezaremos en breve con esas piezas, comento, de la parte de agua, y a partir de ahí terminación del viaducto, tanto de agua como de tierra. Y el túnel, que está prevista la finalización del revestimiento ahora, a final de año, y que va en el ritmo adecuado, y por lo tanto manejamos las cifras de que el año que viene, final del año que viene, la obra esté acabada. En la última entrevista que tuvimos hablábamos de esa necesidad de llegar a un acuerdo con ese convenio con Adif, sí, para poder remodelar por su parte esa parte del ramal. Parece que esto a día de hoy empieza ya a convertirse en una realidad, va a ser así. Prevén, como me comentaba anteriormente, que era muy importante que trabajasen al mismo tiempo por parte de la autoridad y por parte de Adif para que se pudiera abrir en los tiempos que tenían pensado. ¿Cree que va a ser así? El convenio lo tenemos firmado. Adif, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado. El antiguo presidente de Adif, que acaba de ser cambiado, había dejado ya planificada la licitación. La lógica indica que no haya ningún problema y que de manera breve o inminente, a ver si lo hacen ya, porque es verdad, como bien has comentado, que necesitamos que sea ya para que se solapen los 18 meses con los que también nosotros tenemos, y no debería de ocurrir nada que no dijera que fuera así, ¿no? Que deberíamos de tener la licitación en breve y durante el año que viene ejecutarse esa parte. Por la parte de la Autoridad Portuaria y Adif está firmado el convenio, por lo tanto no hay ningún impedimento de que esto se haga así. Ahora que se licite lo antes posible para que compaginen esos tiempos. Exactamente, necesitamos que se licite ya para que el tiempo que tenga que estar cortada la vía coincida con todo el año que viene. Y por lo tanto, en el principios del 2026, entre nuestra obra acabada, la finalización de la obra de Adif y la puesta en marcha de nuestra obra, podamos a lo largo del primer semestre tener todo acabado y trenes en funcionamiento. ¿Cuáles son los trabajos que va a llevar a cabo por parte de la autoridad que le compete y qué es lo que tiene que hacer Adif? Nosotros vamos a trabajar en la parte de los 2,8 kilómetros aproximadamente que son. Nosotros tenemos 750 metros que son de la Autoridad Portuaria. Ahí nosotros invertimos 2,5 millones y el resto lo hace Adif. Es verdad que la colocación del tercer hilo, que se dice así, pero no es más que colocar un rail para que tengamos FEBE, que no lo tenemos, el ancho métrico, lo vamos a colocar, la Autoridad Portuaria invierte en todo el tramo. Esa es la obra que se va a realizar y una adaptación de unos gálibos porque es lógico que haya que hacerlo para una futura electrificación de la línea, ¿no? Y esto es en sí lo que va a ser la obra. Adif pone el montante mayor, lógicamente, porque tiene la superficie mayor que nosotros, y nosotros esa pequeña cantidad para los 750 metros y el tercer hilo, que sería poder disponer, ya lo disponemos en la red interna de tanto puerto exterior como puerto interior, del triple hilo, es decir, tenemos
el ancho ibérico, que es el que hay en España normalmente, tenemos FEBE, que es el métrico, y con lo que vamos a hacer lo completamos, y tenemos la posibilidad de la colocación del internacional en el momento que sea necesario para el transporte. Y ahora vamos a hacer con esta obra de Adif que todo ello llegue hasta la estación de tren. Eso va a ser lo que va a significar todo la obra de este convenio. Y de unas obras que están llevándose a cabo, otras que ya finalizaron, como fue renovar, acondicionar a ese edificio de usos múltiples que se inauguraba en el mes de junio, ¿qué tal acogida está teniendo? El edificio, como bien dices, acabamos en junio, hay varias empresas que estaban interesadas, hemos hecho ya pues un protocolo de cómo va a ser el alquiler o la concesión de los locales dependiendo de la superficie, está todo acabado, todo listo, y hay 3 empresas, son las 3 primeras que probablemente las podamos llevar ya a este Consejo de Administración con la adjudicación de las 3 concesiones. Está teniendo éxito, como se preveía, porque es un edificio que a las empresas que están en el puerto exterior les viene muy bien para el desarrollo de su negocio, porque pueden evitar tener grandes edificios propios y tener un edificio de usos múltiples para ellos, para varias empresas, y creo que en ese aspecto va a tener una acogida que pronto, ojalá, nos quedemos sin espacio. Y de otro aspecto también muy importante me gustaría preguntarle, también en el mes de junio junto al Ayuntamiento de Ferrol firmaban un protocolo de acuerdos en el que se permitía la cesión de varios espacios públicos y viales. De hecho, en la Junta de Gobierno local de este mismo lunes, el Ayuntamiento pues aceptaba esa cesión de más de 203.000 metros cuadrados de terreno para la ciudad. ¿Qué va a suponer este protocolo para los ciudadanos? Hombre, yo creo que una mejoría muy grande, porque no es lógico que una autoridad portuaria, es lógico que la autoridad portuaria tenga los terrenos, pero no es lógico que tenga esos terrenos con esas instalaciones. En su momento, cuando no había instalaciones, pues bueno, que la tenga la autoridad portuaria, que lo tenga el ayuntamiento no es importante, pero desde el momento que esos terrenos tienen las instalaciones que tienen, no tiene lógica que correspondan a la autoridad portuaria. Por lo tanto, ese documento que ahora ya ha pasado, como muy bien has dicho, en el Concello por comisión, y en el momento que nos lo remitan con la aceptación, irá a Puertos del Estado, y la tramitación de Puertos del Estado dará fin a esta cesión. Entonces será efectiva en el momento que Puertos del Estado nos conteste, a partir de ahí será efectiva la cesión. Y por otro lado, un aspecto también importante, como hablaba inicialmente, son los tráficos que lleva a cabo el puerto. Se ha hecho ya un balance, se conoce cómo ha ido el primer semestre. ¿Qué destacaría? En cuanto a tráficos, hay que hablar un poco sosegadamente sobre esto. Y lo digo porque estamos pasando un momento malo de tráficos, pero un momento malo de tráficos que se veía venir. ¿Y por qué se veía venir? Hace muchos años que se sabe que el carbón iba a desaparecer, y es verdad que, sabiendo que eso va a ocurrir, pues no se había hecho una estrategia o no se habían tomado unas medidas para que buscáramos cómo suplir eso. Y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Tenemos el vacío absoluto del carbón. Este es el primer año que no hay nada, que no hay movimiento de carbón, por lo tanto es un cero, o poquito más de un cero, pero referente al total no es absolutamente nada. Y también hay que tener en cuenta que seguimos teniendo el lastre de Alcoa. Alcoa este año ha recuperado un poquito, pero seguimos estando en unas cantidades por debajo, pues posiblemente de un 60% de un año normal. Para que la gente se haga una idea, si por alguna casualidad Alcoa pasara como pasó con Endesa, el puerto de Ferrol en 2 años, 3 años, perdería 11 millones de toneladas. Esto es muy fácil de verlo y de opinar sobre que bueno, que hay que buscar tráfico. Sí, eso es así, pero 11 millones de toneladas es lo que suma todo el carbón que se movía en el año 2018 en Ferrol y lo que se movía en Alcoa. Ha aguantado Alcoa, como bien los 2 últimos años son los que ha tenido regulares, pero hasta hace 3 años aproximadamente Alcoa tenía 5,5 millones y Endesa otros 5,5 millones. Hay que pensar que de alguna manera tiene que haber un periodo de transición hasta recuperar esos tráficos, y si no se ha hecho una estrategia en los años atrás, pues ahora tenemos este problema.
Lo que estamos haciendo es, llevamos trabajando desde hace 2 años, 3 años, en buscar el futuro del puerto de Ferrol. Y el futuro del puerto de Ferrol, que lo tenemos muy encauzado con un plan estratégico que tenemos y que no tardaremos mucho en desvelarlo, con una serie de inversiones y empresas que vendrán a suplir todo esto, va a vivir el puerto, por lo tanto, un par de años de transición que no van a ser buenos en tráficos. Buenos en tráficos no significa que sea ninguna catástrofe, lo que va a ser es que de movernos en 11, 12 millones de toneladas, pues a lo mejor nos vamos a quedar en 8. Mientras Alcoa esté manteniéndose, andaremos por ahí, ¿no? Pero la clave de todo esto es que tenemos que buscar, y estamos haciéndolo, y de hecho ha habido ya anuncios como las 2 terminales de líquidos que se va a invertir en una 50 y en otra 30 millones. Eso va a ser un futuro de tráficos. Tenemos la inversión de Nervión, lo será. Hay varias cosas que ya están, pero hay muchas más en las que tenemos que completar y llenar el puerto exterior, que ya digo, lo tenemos muy avanzado, que eso va a ser el futuro. El futuro del puerto no es 2, 3 años, estamos hablando de que tenemos que ver a qué se va a dedicar el puerto en 10 años, independientemente de quién esté de presidente. Pero la estrategia de un puerto tiene que ser necesaria. Si no, pasa lo que está pasando ahora, que el puerto no tiene con qué suplir un tráfico que se sabía que iba a desaparecer. Entonces, pronto iremos desvelando qué se va introduciendo dentro del puerto, pero bueno, la estrategia es clara, tenemos que suplir estas 2 cosas, ojalá no tengamos que suplir Alcoa, ojalá, pero si fuera así, mínimo tenemos que suplir el carbón. Y hay que conseguirlo, y lo estamos haciendo de esta manera, otros tipos de concesiones con empresas, inversiones que van a venir, que tenemos muy avanzadas y que, bueno, en su momento se verá lo que hacemos. Es verdad que parece que no se hace nada y es verdad que parece que el puerto está vacío, pero es que debe de ser así. He dicho siempre que la política del puerto, mientras yo esté de presidente, es que no se va a desvelar nada. Por eso ya no iba a intentar preguntarle con respecto a esos nuevos tráficos, que no lo iba a conseguir. No se va a desvelar nada porque es mejor anunciar algo que de verdad es una verdad y es certeza, que no anunciar varias cosas y que al final ninguna llegue. Y en Ferrol estamos acostumbrados a que siempre se anuncian muchas cosas y luego no llegan. Por lo tanto, eso desde luego no va a pasar. ¿Cuándo prevé que pueda dar esos anuncios que estén ya consolidados? Hay varios que, hemos anunciado los 2 aumentos de las 2 terminales, que, que es una gran noticia y pasa bastante desapercibida. Y 2 terminales de líquidos del nivel que vamos a tener en el puerto exterior son muy importantes. Tendremos novedades antes de final de año y a primeros de año tendremos más novedades de grandes inversiones que tienen que venir para aquí. Y serán aquellas que nos den a lo largo de unos años. Hay que tener en cuenta que tienen el proceso de implantación, de construcción y de puesta en marcha. Y eso no va a dar tráficos el 25, ni el 26, ni el 27. Por lo tanto, que nadie se alarme porque el puerto durante estos años tenga unos tráficos, normales. Hay que ver más allá y tenemos que buscar el futuro del puerto y el futuro de Ferrol. No es cuestión de que aquí haya que cumplir unos números, pues cuando uno tiene la potestad de ser el presidente. No, a mí eso me da exactamente igual. Yo lo que quiero es asegurar el futuro de la entidad portuaria a lo largo de las décadas que vienen y de que, por supuesto, el puerto tenga la función que tiene, que es ayudar a que se genere empleo todo el posible alrededor. Con respecto a este año, ¿cómo prevé que finalicemos? Pues como comento, este año vamos a acabar con unos tráficos similares al pasado, quizá un poquito menos. El año pasado no fue buen año, un poquito menos, porque así como Alcoa ha subido un poquito respecto al año pasado, que ha sido muy malo, tenemos un año malo de líquidos. Es curioso que con el carbón a cero y Alcoa respirando un poco, estemos en números positivos en graneles sólidos. En cambio estamos en números negativos en graneles líquidos. Cuando los graneles líquidos en Ferrol, Reganosa, Forestal, tienen normalmente su tendencia es a estabilizarse continuamente. Este año tenemos muy malos números de Forestal y los tenemos porque influye todo lo que viene de atrás, entre las guerras, todo eso influye mucho en este tema, ¿no? Y como han tenido un almacenamiento muy grande de fuel oil y muy grande
de aceites, pues este año los tráficos son muchísimo más pequeños. Eso no quiere decir que el año que viene vuelvan a la normalidad. Por eso no es preocupante. Forestal, Reganosa y los proyectos a futuro que tienen con el metanol no es algo preocupante, es todo lo contrario, ¿no? Es una tranquilidad para el puerto. Tienen sus altibajos, este año han tenido un bajo, el año anterior y el anterior han tenido el pico más alto, pero tanto eso no es un problema. Y en sólidos, pues lo que comentamos, carbón ya no hay, y ha respirado más del año pasado. Alcoa nos ha pegado del cierre del año pasado estamos un poquito por encima, a lo mejor un 15 o un 20% más, que nos permite respirar. Y ese es el balance que vamos a tener este año. Similar al pasado, quizá un poquito por debajo, pero bueno, la clave de esto es lo que comenté antes, ¿no? Hay que ver el futuro y no mirarnos tanto qué va a pasar este año o el que viene. Pero vamos a hablar también de datos positivos y hablamos de cruceristas, de cruceros que han venido a la ciudad y aún quedan unos cuantos antes de finalizar el año. ¿Qué balance hace con respecto a esto? El balance es muy positivo y hay un número que salió en prensa que hemos crecido más que ninguno. Estos números a mí me influyen poco, pero también me gusta explicarlos. Es normal que crezcamos mucho porque partimos de una base muy pequeña. Por lo tanto, los titulares de que crecemos tanto están muy bien, hemos crecido mucho, es verdad. Ferrol nunca había tenido el número de cruceros cercanos a los 30 que tenemos, no lo había tenido, está muy bien, pero pasa lo mismo que he comentado antes. El futuro de los cruceros no se puede vivir año a año. Entonces, nosotros vamos a licitar ya está listo y lo licitamos ya, la terminal de cruceros. La terminal de cruceros nos tiene que asegurar que Ferrol tenga una estabilidad en cruceros, igual que antes comenté, una estabilidad en ciertos tráficos. Y Ferrol tiene que intentar llegar a tener un número de cruceros 40, 50 al año, que sería el número ideal para una ciudad como Ferrol. No podemos medirnos ni para lo bueno ni para lo malo con Coruña y con Vigo, no. Decir que hemos crecido más que Coruña y que Vigo, hombre, dos puertos que mueven 100 cruceros uno y 150, 160 otro, no deberíamos de compararnos con ellos, ni debemos, ni es que no es necesario, ¿no? Nosotros tenemos que mirar qué es Ferrol y la comarca de Ferrol, y si conseguimos tener 40, 50 cruceros al año es un éxito. ¿Se prevé aumentar el número de cruceros de cara a 2025? Cara al 2025 veremos cómo está, dependiendo de esta licitación que hablamos, pero sí que es verdad que a partir del 26 Ferrol tiene que estabilizarse en un número, repito, cercano a los 40, 50 cruceros al año. Por otro lado, si hablamos de actividades en las que está dentro la autoridad portuaria, nos desplazamos ayer, al martes, donde en la Sala Cruxeiras, lugar en el que se celebran exposiciones y un sinfín de actividades, ayer tocaba pues celebrar el primer Congreso Ferrolterra Sostenible. ¿Qué tal fue este congreso? Bien, es una experiencia nueva para AGE. AGE contactó con nosotros porque querían hacer un acto de este tipo y es normal, no tenían experiencia ni tenían capacidad en principio de hacerlo, nos pidieron ayuda, vamos, sin ningún problema. Aquí cualquier asociación empresarial sabe que tiene el puerto abierto y organizamos pues este primer foro. Yo creo que fue muy bien, había gente, había un número importante de gente y además de calidad, la gente que vino, había buenos ponentes y se trataron cosas importantes desde la sostenibilidad desde el punto de vista de los residuos, que se tocó mucho la eólica marina, bueno, yo creo que estuvo muy bien, la consellera vino a cerrar, creo que es muy importante también lo que la consellera habló, y luego, bueno, como digo, las administraciones tienen que estar unidas, en este caso participamos Ayuntamiento, Xunta, Autoridad Portuaria y las asociaciones de empresarios, que fue en este caso AGE, que era quien fue el promotor de esto, aunque nosotros estemos detrás, ¿no? Pero el promotor es AGE. Y yo creo que ha sido una jornada, ellos estaban muy contentos y son quienes tienen que estarlo, ¿no? Además, otra de las actividades que va a tener lugar esta semana es una nueva jornada de pesca infantil, creo que ya va la sexta, prueba de ello que tiene una buena acogida. Bueno, la pesca infantil es algo sorprendente porque no repite nadie y se llena en un día. Yo sigo diciendo que lo vamos a mantener y vamos a hacer jornadas de pesca infantil, pues todas las que nos permita el año. Creo que es muy bueno para los niños, creo que es abrir un poquito ese espigón al público, aunque sea para ellos.
creo que es importante y creo que es una actividad, como digo, muy buena para los niños y la volveremos a hacer. Y si hablamos de actividades este verano, la ciudad ha estado llena de iniciativas, actividades con la llegada de buen tiempo, no había día que no hubiera una fiesta de exaltación de cualquier producto o lugar de la zona y la autoridad portuaria ha estado presente, ayudando, apoyando muchos de estos eventos. ¿Cómo ha ido? Prueba de ello, otra vez esa relación puerto-ciudad, hemos podido estar viendo esas numerosas iniciativas que se han hecho en el propio puerto de Curuxeiras, como por ejemplo en Caranza. Bueno, este verano ha sido un no parar. Sí, ha sido un verano, aunque ha sido atípico porque las obras es verdad que molestaron mucho, pero bueno, era lógico, y se sabía que era un año de transición, eso era así, ¿no? Nadie puede pensar que con semejantes obras en el medio del puerto no iba a haber ciertas molestias, ¿no? Pero yo creo, y es algo una percepción que tengo, que es el primer año en que todo lo que nosotros hacemos en el puerto, que básicamente es lo que hemos hecho años atrás, es el primer año que existe una conexión grande con todo lo que también se hizo en Ferrol. Ha habido muchísima actividad en el concello y solapada con toda la actividad del puerto, entonces creo que se han juntado y ha habido mucha actividad en Ferrol en general. Y eso es el objetivo que siempre hablamos de relación puerto-ciudad y cooperación entre administraciones. Es eso, no es otra cosa. Todas las actividades que ha habido, Ayuntamiento ha entrado en alguna la Xunta y nosotros, creo que estos años atrás no ha habido esa unión y ese solapamiento entre ellas. Y este año ha habido de todo, en cualquier sitio de Ferrol, podías venir el día que fuera de verano, que había una actividad en algún sitio. Y eran actividades muy complementarias, eso era algo que antes no pasaba. Y nosotros hemos hecho básicamente, repito, las de todos los años, las vamos a seguir haciendo, hay que defender siempre lo que es del pueblo y lo que es de tal, y las fiestas, la Pisbe, el Choco, fiestas de Caranza, al final es lo que da la vida a una ciudad y es de los ciudadanos, es que si no, ¿qué nos quedaría si no tuviéramos todo esto? Y para finalizar, ya sí, que se nos acaba el tiempo, ¿qué reto se propone hasta antes de que finalicemos este 2024? El reto más importante es seguir trabajando en lo que hablé antes, que es cerrar la transición que estamos teniendo ahora mismo en tráficos al futuro. Hay que cerrar el puerto del futuro, que es hacer la estrategia para llegar allí. Tiene varias patas. La sostenibilidad, que la estamos desarrollando, tenemos varios proyectos, ya ha salido uno, esto va unido a tráficos, eso va a generar muchos tráficos nuevos. El segundo pie es buscar estas inversiones de empresas que tienen que venir para suplir lo que acabamos de comentar. Eso es totalmente necesario y eso va a generar la estrategia del puerto, hablo en cuanto a tráficos. ¿A qué se va a dedicar el puerto en las próximas décadas? Eso es imprescindible y eso es el mayor, quizá es lo que más nos está centrando los tiros, porque la obra del tren va bien, es verdad que no la descuidamos, pero va bien, muy unida a lo que estamos hablando, porque es verdad que el año 26 va a ser un punto de inflexión importante en el puerto. El tren es estrictamente necesario para esto, para el desarrollo del futuro de los tráficos del puerto, que la gente no piense, es que es el día y la noche, tener o no tener tren, y lo vamos a conseguir. Por lo tanto, va a haber un punto en que se una la estrategia y las infraestructuras, y a partir de ahí empezará a cambiar. Ese es el trabajo más importante que tenemos. Y tenemos otro muy importante, englobado en esto, que es el desarrollar la terminal de contenedores. La terminal de contenedores, tenemos problemas con la terminal de contenedores importantes, pero problemas derivados de que es difícil que captemos tráficos que ya están asentados en otros sitios. Y si no somos capaces de traer una empresa importante que parta de aquí, tenemos un problema para que empiece a andar. Esto ocurrirá cuando el tren esté. El tren va a darle un respiro importantísimo a la terminal. Y eso va a generar que a partir de cierta fecha la terminal empiece a respirar. Y a partir de ahí conseguir de que a una naviera le sea rentable parar en Ferrol a dejar una cantidad determinada de contenedores o acogerla. Mientras eso no sea así, es muy difícil. El puerto apostó por la terminal hace 2 años, por eso los tráficos que salieron, en base a que el puerto ayudó a que ciertas líneas
pararan en el puerto a dejar cierta mercancía, pero eso no es rentable, porque por números es inviable. Por eso ha habido el bajón que ha habido ahora, y ese bajón que ha habido ahora, que se mantiene, y que, como bien dije antes, de compararnos con más, crece en este puerto, este no crece, nosotros no somos comparables ni a Vigo, porque Vigo tiene una empresa que exclusivamente suministra al puerto, que es Stellantis, ojalá tuviéramos una y ojalá le aguante muchísimos años a Vigo, y Marín y Villagarcía, que son los otros dos puertos de contenedores, tienen tantos contenedores como nosotros tuvimos en el 22. Es un número finito y que no pueden crecer, o no tienen estructura para crecer más, que también es una pena que ellos no puedan desarrollar más. Ferrol es el único que tiene futuro por delante para que crezca la terminal de contenedores, pero eso no va a ser hasta que consigamos el tren y, por otro lado, centrar los tiros en que ciertas inversiones nazcan aquí, y al nacer aquí tengamos por fin que llenar un autobús para que una parada para ir a buscar a una persona a cientos de kilómetros sea rentable. Mientras tanto no es rentable y los números lastran mucho la operatividad de la terminal. Pues esperemos que lleguen esos números como se prevén, que a partir del 2026 sea un despegue y un cambio completo en la autoridad portuaria, en la ciudad, porque todo está relacionado. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sánchez Grau, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.